Vamos a seguir cómo tenemos que hacer nuestra tarea para ser padres, en qué consiste nuestra chamba de papás, que es algo que nos parece fácil, pero no es nada sencillo, que requiere mucho esfuerzo de parte de nosotros, que nosotros tenemos que hacerlo. Miren, decíamos que el trabajo es desarrollar en el niño la interioridad, y por de pronto eso significaba, por un lado, que desarrolláramos su autoestima, es decir, la conciencia de su dignidad de ser persona, y la segunda es la conciencia de la dignidad de ser persona del otro, la sensibilidad respecto a su capacidad de ser persona. Hay una tercera cosa que es igualmente importante. Decía yo que toda paternidad viene de Dios, pero Dios nuestro Padre es creador, y entonces una tercera cosa que hay que desarrollar en nuestros hijos es evidentemente la capacidad creativa. La capacidad creativa es tener una pedagogía que tiene que ver con el desarrollo de los talentos, pero no solo de tener el talento, sino de tener el talento y ser capaz de darlo, de tener el talento y la capacidad de darlo. Estas son las dos cosas que tendríamos que hacer. Lo primero que se requiere es que yo reconozca la singularidad de cada persona. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no somos iguales todos, porque solo si yo reconozco que tengo talentos diferentes de los demás, puedo empezar a buscar aquellos que me caracterizan, que me distinguen, que son los que pueden hacer que yo sea valioso para los demás. Yo soy valioso para los demás en función de las cosas que yo puedo hacer, y entre más exclusivo sea lo que yo puedo hacer, más valioso soy para los demás. Por eso es tan importante desarrollar en nuestros hijos el talento. Es la conciencia de la importancia y de la aceptación de la originalidad de cada uno. Es decir, a ver si lo entendemos. Es decir, en primer lugar, yo tengo que ser creativo. Y para ser creativo, lo primero que tengo que ver es, pues, el mundo donde estoy. Y en ese mundo donde estoy, ¿qué cosa podría yo aportar que hace falta? Es decir, evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo tengo que descubrir aquello que yo puedo hacer y que los demás aprecian y valoran y que puede ser importante para ellos. Esta creatividad puede estar en muchas partes, pero en todos los casos, la creatividad es una manifestación del yo interior, de lo que yo tengo, lo que es mío, aquello que yo puedo dar a los demás. Por eso, la creatividad es desarrollar la creatividad, es enseñar a nuestros hijos a desarrollar el talento. Y entonces, el trabajo del padre de familia, y esto es como muy importante, es el trabajo de la observación. ¿Qué quiero decir con el trabajo de la observación? Pues eso exactamente. Observe usted, por favor, a su hijo. Obsérvelo, dése cuenta, ayúdelo a verse. Usted lo puede observar mucho mejor de lo que él se puede observar a sí mismo, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo ser objetivos respecto de nosotros mismos. En cambio, las personas que están junto a nosotros y que están cerca pueden ser muy objetivas después respecto de nuestras capacidades. Nuestra capacidad es algo que para nosotros puede resultar fácil, pero que para los demás puede resultar evidentemente como interesante, como única, como distinta, como valiosa. ¿Cómo puede ser que mi hijo reconozca que tiene una capacidad valiosa? ¿Quién le ayuda a descubrirla? ¿Cómo es que él se da cuenta de que él puede aportar a la vida de los demás cosas valiosas si no hay quien le ayude a descubrir cuáles son las cosas valiosas que él puede hacer para los demás? A ver, estamos desarrollando la capacidad creativa, pero la creatividad no es ponerse a hacer tonterías. La creatividad valiosa es la creatividad que yo hago, las cosas que yo hago y que son valiosas para los demás. Eso es lo valioso, que yo sea capaz de hacer cosas que los demás no hacen y que los demás aprecian o valoran porque por algún motivo les sirve. Esta creatividad evidentemente puede ser artística, mi capacidad para cantar o para escribir o para hacer cualquier cosa, pero también puede ser una capacidad distinta, la capacidad de curar o de diagnosticar una enfermedad si es un médico, o la capacidad de curar almas si es un sacerdote. Son talentos que yo uso para los demás, y entonces es muy importante que yo entienda
qué es lo que estoy tratando de hacer cuando estoy tratando de comprender los talentos de mi hijo. Aquí es donde en algunos aspectos nuestro sistema educativo es bastante ingenuo. Es evidente que no se trata simplemente de sacar dieces. Nuestro sistema educativo está considerando como que lo único que hay que hacer es aprender lo que ya sabemos, la ciencia. Eso es lo que hacemos en la escuela, ir a aprender lo que ya sabe la humanidad y que está puesto pues en toda una serie de documentos, que es lo que llamamos enciclopedia, ¿verdad? Todo el conocimiento que la humanidad tiene a lo largo de la historia y que lo hemos puesto en una serie de documentos que nos sirven para enseñar a nuestros hijos y que tengan ese... Sí, pero ese conocimiento es el conocimiento de lo que ya sabemos. Y lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser valiosos para la sociedad en la que estamos es, a partir de lo que ya hacemos, lo nuevo que nosotros podemos aportar. Y eso depende de nuestra capacidad creativa. Entonces, no depende de que yo aprenda simplemente, sino de que yo sea capaz de buscar dentro de mí los talentos y las capacidades que pueden servir a todos los demás. Entonces ahora juntemos todas las piezas, ¿verdad? ¿En qué consiste la pedagogía? ¿Qué es lo que yo como padre de familia tengo que hacer con el chico? Bueno, en primer lugar, lo que tú tendrías que hacer es observar a tu hijo para ver cuáles son los talentos que Dios le dio. Cuáles son las cosas que le gusta hacer. Pero tienes que tener mucho cuidado de no irte con la finta. Ojo, nuestra vocación no es necesariamente nuestro talento. No siempre tenemos vocación para la misma cosa para la cual tenemos talento. Eso es una ingenuidad. Para que yo pueda ser libre, es evidente que tengo que tener talentos de más. La única manera que yo puedo escoger ser una persona de una manera o ser de otra, la única fórmula que existe es que yo sea capaz de poder hacer algo distinto de lo que estoy haciendo. Y que yo pueda escoger, que pueda decidir casarme o no casarme, o ser sacerdote, o ser futbolista, o ser torero, o ser cantante. Oye, tienes que tener talento para esas cosas, ¿verdad? Claro, en algunos casos el talento no corresponde, ese es el problema. Que a veces nosotros queremos resolver el problema y en lugar de observar a nuestro hijo, tratamos de ver si lo descubre un psicólogo. No, hay que tener mucho cuidado. No niego que el psicólogo puede descubrir muchas cosas, pero nosotros debemos de ver no solo lo que nuestro hijo tiene talento, sino aquello que le apasiona, aquello en lo que ponerse a trabajar le parece tan divertido que lo hace todo el día y no se cansa. ¿Cuál es la pasión que tiene? ¿Qué cosa lo apasiona? ¿Qué cosa se pone a hacerlo y se le olvida? Se distrae, se dispersa, se abstrae, se mete en esa tarea y ya no sabemos de él porque está ahí metido y está por horas. Esa es la pasión que tiene. Y entonces luego hay que ver qué talentos tiene para esa pasión que tiene. Porque ninguna actividad humana se resuelve con un solo talento, hay que tener varios. Entonces yo tengo que ver, ¿y quién puede ver en un hijo los talentos que tiene si no son sus padres? Que lo pueden observar sin que el otro se dé cuenta, que se pueden dar cuenta lo que sabe hacer, que se pueden dar cuenta cómo reacciona frente a las situaciones. Y evidentemente cada niño es totalmente diferente. Parece fácil, pero no es nada fácil. Requiere que yo esté exactamente al pendiente de cómo reacciona mi hijo frente a las cosas, qué cosas hace, qué cosas se le facilitan, cuáles se le dificultan, para que a la hora que el otro empiece a preguntarse, oye papá, ¿y yo qué quiero ser? Pues yo no sé, pero a ti lo que te gusta hacer es tal cosa, y lo que te gusta hacer es tal otra. Y mira, esto te divierte, y te la pasas sensacional, y te ríes, y te gusta, y te distraes, y mira, tú tienes una colección o te gusta hacer tal cosa, o te has puesto a querer tocar la guitarra, o te gusta la música. Nosotros somos los que tenemos que ayudar al chico a descubrir dónde están sus talentos creativos, para que luego vea cómo puede usar esos talentos creativos en función de los demás. Ningún don de Dios, y nos ha dado mucho, es para nosotros. Ninguno. Todos los talentos que tenemos son para ponerlos al servicio de los demás. Claro, no podemos poner
todos los talentos que tenemos al servicio de los demás. Tenemos muchos más talentos de los que necesitamos. Pero si decidimos escoger algún talento, ese talento tenemos que ponerlo al servicio de los demás para que sea valioso. La gente nos va a pagar por lo que somos capaces de hacer para ellos, y esta es la manera como vamos a ir resolviendo la cuestión económica de nuestra vida. A nadie, a ninguna persona le pagan por lo que sabe. A todos nos pagan por lo que somos capaces de hacer con lo que sabemos. Eso es lo valioso para los demás. Es decir, lo que yo hago para los demás y que los demás consideran valioso es la razón por la cual me pagan. Yo puedo saber muchas cosas y estudiar en el colegio muchas cosas, pero si no sé hacer nada, pues estoy metido en un lío. Pues yo tengo que aprender, yo tengo que saber hacer. Y ese saber hacer es poner en práctica mis talentos, aportar mis talentos a la sociedad para que esos talentos sean apreciados por los demás. Y en la medida en que esos talentos son apreciados por los demás, se van convirtiendo en algo valioso. Eso es lo que nosotros sentimos pues, con un deportista, ¿verdad? ¿Qué apreciamos de Paola Espinosa, la clavadista? Que es capaz de tirarse, tiene un talento especial para subirse a un trampolín y hacer una serie de giros en el aire y finalmente entrar perfectamente vertical al agua. Y ese es un talento especial. A lo mejor no le gustan mucho o no le gusta o no es tan fácil para ella las matemáticas y se le dificultan. Bueno, sí, pero tiene otros talentos, ¿verdad? Y así es como nosotros tendríamos que ver a nuestros hijos, a ver cuáles son sus talentos. Y entonces evidentemente pues va a tener talentos en una cosa y no va a tenerlos en otra. Y entonces tenemos que enseñarle a nuestro hijo a que sea capaz de distinguir aquellos talentos en los que pues no se le dieron. Habemos algunos, por ejemplo, que tenemos muy poco talento musical. Yo no sé tocar ningún instrumento y si toco la puerta seguro que desafino. Es muy simple, pues, o sea, tenemos algunos que pues, no se nos dio, pues. Tenemos otros talentos, sí, seguramente que tenemos, cada quien tiene un talento distinto. Entonces, lo importante es que reconozcamos que somos complementarios, es decir, que ese talento lo puedo poner al servicio de los demás y que como lo puedo poner al servicio de los demás, pues es valioso, porque lo pongo al servicio de los demás. Y porque los demás lo aprecian y lo valoran, pero tiene que ser algo que yo haga para los demás, no una cosa que yo haga para mí y que yo me la quede guardada, pues eso no me sirve de nada. El trabajo siempre es un trabajo que yo hago para otros, siempre. Un trabajo siempre es un servicio. Si no es un servicio, no es un trabajo, pues. Si yo hago las cosas para mí, pues no son trabajo. Ponerme a lavar mi coche, pues no es un trabajo, es un esfuerzo. Pero tan no es un trabajo que lo puedo hacer mal y nadie me dice nada, como es mi coche. Ahora, si me pongo a lavar el carro de mi vecino, entonces sí es un trabajo, aunque no me lo pague. Porque seguramente que va a revisar si lo hice bien o lo hice mal. Y si lo hice mal me va a decir, qué vecino tan chafa, no sabe ni siquiera lavar coches. No es cuestión de remuneración. Bueno, pues el talento es parte del problema. Enseñar a nuestros hijos a reconocer su capacidad creativa es parte muy importante de la tarea de los padres. Esa parte importante de la tarea de los padres se hace fundamentalmente a través de la observación y el diálogo. Yo tengo que observar a mi hijo desde que está bien pequeño, porque es cuando está bien pequeño cuando más manifiesta los talentos que tiene. Luego a veces las dificultades que tiene en casa le impiden manifestar los talentos que tiene. Y entonces ya no los manifiesta tan claramente. Pero si nosotros hemos estado al pendiente de ellos desde que son pequeños, vamos a recordar aquellas cosas que sabían hacer y luego nos vamos a ir dando cuenta cómo se va manifestando de diferente manera. Y entonces cuando el chico me pregunta, oye papá, ¿yo qué quiero ser? No sé qué quiero hacer, pero mi hija o mi hijo, tienes estos talentos. Mira, esto se te facilita a ti y observa que a tus hermanos no se les facilita. Tú haces cosas que ellos no hacen. Y ellos hacen cosas que a ti te cuesta mucho trabajo. Hay cosas en las que te metes y invariablemente no te salen, no sabes, te cuesta trabajo. No es cuestión de aprender, es cuestión de tener el talento. Algunas cosas pues no hay más remedio que aprenderlas. Yo no puedo dejar de estudiar matemáticas y de aprender a hablar y a leer y a escribir porque pues no puedes vivir en un mundo en donde todo está escrito sin saber leer y escribir y probablemente sin aprender a usar una computadora y dominar algún otro idioma. Hoy se ha vuelto una necesidad.
Pero eso no significa que se te faciliten los idiomas. Yo conozco personas a las que se les facilitan los idiomas y entonces hablan fácilmente 3 o 4 o 5 lenguas. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo le hace? Pues tiene facilidad para los idiomas. Digo, es un talento que Dios le dio y si lo sabe aprovechar, pues se puede dedicar a intérprete, ¿verdad? Siempre y cuando le guste ser intérprete, porque a lo mejor lo que le gusta, pues no es ser intérprete, es administrar un negocio, aunque esto sea vender tacos. Tenemos que distinguir claramente y tenemos que hacer que nuestros hijos descubran sus talentos. Y los tenemos que ayudar a descubrir los talentos. Y entonces lo que tenemos que hacer es que vayan revisando lo que saben hacer. ¿Qué saben hacer? Y lo que hacen sin que les cueste trabajo. ¿Qué saben? ¿Qué hacen con facilidad? Y aquello en lo que se entretienen y no saben ni por qué se entretienen. Aquello que se divierten haciéndolo y que pues, simplemente lo hacen. Se divierten, están horas haciéndolo y no les afecta. El mundo puede pasar por un lado y ellos siguen ahí en lo que están y lo hacen con mucha facilidad. Descubrir nuestros talentos no es algo sencillo. Descubrir nuestros talentos es una tarea complicada. Descubrir nuestros talentos es que alguien probablemente en alguna ocasión nos diga, ya te diste cuenta del talento que tienes. Algunos de nosotros así hemos descubierto nuestros talentos. Alguien nos dijo, oye, tú eres capaz de hacer cosas que los demás no hacen, porque nosotros tenemos un talento y como se nos facilita, creemos que a todos los demás se les facilita igual que a nosotros. Se les hace sencillo, lo pueden hacer sin problemas. No es cierto. Algunos de nosotros resulta que las cosas que otros hacen muy fácil a nosotros se nos complica. Y entonces eso es lo que nos hace ser complementarios. Lo que nos hace ser complementarios es que entre todos pues tenemos más talento juntos, ¿verdad? Porque unos hacen una cosa y otros hacen otra y todos hacen aquellas cosas que se les facilitan y entonces el equipo pues funciona con mucha eficiencia, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido de trabajar en las empresas, que usando el talento podemos ser mucho más efectivos que si trabajamos solos, que usando el talento de los demás e integrando equipos somos mucho más eficaces que si trabajamos solos. Pero para poder trabajar en equipo es requisito que sepamos cuáles son nuestros talentos y en esa tarea los padres son estrictamente indispensables. Cuando los padres no nos ayudan a descubrir nuestros propios talentos, a veces tardamos mucho tiempo antes de saber que tenemos un talento, porque no descubrimos que tenemos ese talento. Los demás, a nosotros nos cuesta mucho trabajo verlo y los demás pues no siempre están al pendiente de nosotros. Descubrir los talentos es una pieza clave del proceso de paternidad. Y es parte de lo que Dios hace con nosotros. Nos pone en situaciones en donde se manifieste nuestro talento y entonces nos vamos dando cuenta. Entonces nuestra vida no es un asunto así como que todos iguales, para nada. Es evidente la importancia del trabajo con los talentos. Vamos a dejarlo hasta ahí, que descansen. Reflexionando con José Luis Vidal.